momentáneamente del estudio habitual porque hay que entender un poco todo lo que tiene que ver con política, todo lo que tiene que ver con responsabilidad y también con lo que prometen los políticos y también seguir eso que están prometiendo. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Carlos Puente. Él es senador por el Partido Verde Ecologista de México, que está aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y un saludo a todo el auditorio. Oye, Carlos, quisimos hablar contigo por el tema del secuestro. Luego vemos campañas, es uno de los temas que también a nosotros como sociedad nos importa. ¿Qué se está haciendo desde el Congreso de la Unión? ¿Qué se está haciendo desde los partidos políticos? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen tanto ustedes en la parte legislativa, son los que hacen las leyes, para generar y para darle dientes a todas esas autoridades que puedan atender este flagelo que la sociedad lo ve muy grave? Así es, Jaime. Muchas gracias por la oportunidad. Coincido contigo. Primero, si me lo permites, dirigirme a todo el importante auditorio en que muchas veces los partidos políticos, muchas veces nosotros los representantes populares, no le damos continuidad a esas propuestas que hacemos. Es por eso que en el Partido Verde para nosotros es muy importante hacer estos ejercicios de rendición de cuentas, de poderle entregar cuentas a todas y a todos los mexicanos de nuestro actuar. Al final del día, las mexicanas y los mexicanos son nuestros jefes, son nuestros patrones. Ellos son quienes nos pagan y a quienes les tenemos que estar informando de nuestro trabajo y los resultados que hemos tenido. En el Partido Verde buscamos ser congruentes entre lo que presentamos como una plataforma político-electoral ante la autoridad, en las propuestas que nosotros llevamos a todas y todos los mexicanos y la agenda de trabajo, esta agenda legislativa que hemos llevado en esta legislatura, en estos ya más de 2 años de trabajo muy intenso en esta legislatura, de acuerdo a las propuestas que haría el Partido Verde en ese proceso electoral del 2012. Nosotros, en materia del delito del secuestro, en materia de seguridad, identificamos que uno de los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana es este grave delito que es del secuestro. Un delito que antes era únicamente para los grandes empresarios, para las gentes adineradas, para las gentes de una clase social alta, se veía económicamente. Pero ahora este fenómeno ha invadido a las clases incluso más necesitadas, lastimando por igual a todas y todos los mexicanos. Es por eso que nosotros propusimos esa cadena perpetua, ese castigo ejemplar a todo aquel que decida salirse de vivir en sociedad, a todo aquel que decida ausentarse de esas reglas que tenemos mínimas de convivencia e ir a lastimar a otro ciudadano privándolo de su libertad en uno de los delitos que más lastiman a cualquier mexicana o mexicana. Es por ello que nosotros presentamos una iniciativa, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el Senado de la República y en Cámara de Diputados, para modificar la ley antisecuestro, para duplicar las penas. ¿Esto qué quiere decir? Que la pena máxima que teníamos en este delito del secuestro, que era de 70 años, la pasamos hasta por 140 años. Hubo muchas voces críticas, muchas voces que señalaban que, bueno, ¿quién iba a poder cumplir esos 140 años? Pero déjame compartirte, Jaime, y a nuestras amigas y a nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos en estos momentos, que lo importante aquí también fue duplicar las penas mínimas. Una pena mínima que era de 2 años pasó a ser de 4, una pena mínima de 3 a 6 y así consecuentemente todas estas se duplicaron. No solo las penas de prisión, como también las penas y las multas económicas. ¿Qué es lo que nosotros quisimos llevar? Dar la posibilidad en ley de que se les pueda dar un castigo ejemplar a esos delincuentes que se atreven a lastimar a un mexicano, a una mexicana, privándolo de su libertad. Muchas veces tenían una modalidad, este llamado secuestro express, y que antes de 3 días, de cumplir 3 días, lo soltaban y entonces la pena era menor. Ahorita, en este caso, ya es una pena grave, es una pena en la cual por lo menos tienen de 4 hasta 140 años de prisión en las diversas modalidades que puede hacer. Asimismo, también se señala el poder castigar a todo aquel servidor público o de corporación policíaca por haber simplemente ocultado información, no denunciarlo a tiempo, ser omisos en su responsabilidad o no participar de acuerdo a sus facultades y responsabilidades. Carlos, estás tocando un punto muy importante. A lo largo de los años y de los últimos años hemos visto y hemos dado cuenta nosotros desde los medios de comunicación que, sin generalizar, pero buena parte de estas bandas secuestradores, muchas operan desde los reclusorios. En esta ley, en esta propuesta que ustedes están elaborando, ¿se le da puntual seguimiento al delito
hasta sus últimas consecuencias y ver que estos delincuentes no sigan delinquiendo desde los reclusorios con bandas, con teléfonos, porque luego ha sucedido. Así es. Mira, Jaime, es una anotación muy importante. Nosotros, y podérselo explicar al público, nosotros en esta ley antisecuestro lo que modificamos fue las penas que se le pueden asignar para que sean un castigo ejemplar a todo aquel que se anime tan siquiera a considerar el cometer ese grave delito. Ahora, el darle seguimiento es parte de un trabajo que nosotros también le damos ese seguimiento con la autoridad, con el gobierno federal, con las autoridades locales, bueno, para poder ver que efectivamente estos delincuentes puedan cumplir con su castigo. Estamos nosotros buscando ahora ir por otras ampliaciones a la legislación para que estos delincuentes puedan ser ubicados exclusivamente en centros de alta seguridad, para quitar esa posibilidad, ¿no?, que ellos sigan operando desde los centros de readaptación social. Asimismo, la autoridad federal, las autoridades locales están trabajando y se está avanzando en la prohibición que existe plena y que no debe de existir, de que cuenten con telefonía celular adentro. Pero al ser algo que no se ha podido pues impedir que ingresen estos aparatos, existe también, y se está avanzando, ya se ha avanzado en varios centros de readaptación social, el bloqueo de las señales para esto. Esto también ya se previó en la reforma de telecomunicaciones para que este grave delito pueda ser también cumplido y que se les limite el poder actuar desde los centros de readaptación social. Carlos, otro de los temas que también ustedes han atendido a lo largo de esta última legislatura y de la cual estamos particularmente enfocándonos es el tema de las cuotas escolares. Luego veíamos, bueno, a nosotros nos tocó que tenías que dar una cuota medio entre voluntaria, pero no voluntaria, pero sí es voluntaria y es de a fuercita, para que te pudieran otorgar los mínimos servicios en una escuela. Aquí, ¿cómo estamos? ¿En dónde estamos parados nosotros como padres y como sociedad? Mira, Jaime, fue una de las propuestas del Partido Verde y una propuesta que realmente tiene el origen, como todas las del Partido Verde, en un clamor ciudadano, en lo que más manifiestan las mexicanas y los mexicanos que lastima, y nosotros buscamos dar puntual respuesta desde nuestra responsabilidad legislativa. Buscamos el que ya no tengan que cubrir esas cuotas de manera obligatoria. Hay que dejar muy claro, ¿no? Según esto. Nosotros lo que buscamos es que se permitan esas cuotas verdaderamente voluntarias, pero que nunca se condicione la educación de ninguna niña o de ningún niño, de ningún joven. ¿Cómo se les condicionaba? Muchas veces no les permitían el acceso al plantel educativo, no les permitían presentar el examen o su evaluación periódica que deberían de tener, y muchas veces les retenían los documentos cuando ellos así los requerían. Aquí ya quedó muy claro en la modificación a la Ley General de Educación en que las cuotas son meramente voluntarias. Se le quita esa parte de obligatoriedad voluntaria que se tenía, y decirle a todas las amigas y los amigos que de sufrir este condicionamiento de la educación a cualquiera de nuestros niños, lo denuncie primero que nada en la dirección del plantel, y asimismo también poder acudir a la Secretaría de Educación Pública de su localidad, de su estado, y también a derechos humanos. La educación es un derecho constitucional, pero también es un derecho humano al que tenemos todas y todos los mexicanos. Déjame entender un poco. Esta ley no le quita la posibilidad a las escuelas de percibir donaciones. Así es. Pero sí las reglamenta, pues, y las condiciona para que a ti como padre de familia no llegue tu hijo un día que te diga, oye, papá, no me dejaron presentar el examen porque me dijeron que no habías dado X o Y cantidad de dinero, ¿no? Así es, Jaime. Las cuotas se permiten, son voluntarias, más deja muy claro la ley que de ninguna forma se podrá condicionar el acceso a la educación, retenerle documentos, prohibirles que presenten sus evaluaciones o sus exámenes, y nunca condicionarle la educación a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Oye, pues eso es muy interesante. Entre todas la estrategia que ustedes tienen como partido, ¿hacia dónde van a dirigir en particular? Y acabas de mencionar dos importantes. Nos queda un par de minutos. ¿Dónde estaría una tercera que tú estarías también impulsando?
Mira, bueno, son muchas cosas. Nosotros traemos temas en materia de seguridad, que avanzamos en el tema del secuestro, avanzamos en los temas educativos, como eran las cuotas escolares. Tenemos una agenda ambiental que es muy importante y que también hemos tenido resultados interesantes, sobre todo en cuanto a todo aquel que contamine pague. Eventualidades y tragedias ambientales como las que han sucedido recientemente en Sonora, Claro, nos dejan claro que necesitábamos una legislación fuerte, firme, con castigos ejemplares, porque hay que pensar en el futuro de México, hay que pensar en qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, así como estamos pensando en qué hijos y qué generaciones les vamos a dejar a nuestro planeta. Tienen que ser acciones complementarias. Vamos a tener una agenda ambiental muy interesante y ambiciosa también para este próximo periodo que estamos próximos Pues ya, a ¿no? iniciar ya el 1 de febrero. Estamos próximos a reunirnos en nuestras reuniones plenarias para definir una agenda a manera detallada con las propuestas de cada uno de los integrantes de las bancadas del Partido Verde. Pues Carlos Puente, senador por el Partido Verde Ecologista de México, muchas gracias. Está interesante la agenda y hay que darle seguimiento también nosotros como ciudadanos a los políticos para ver si lo que están prometiendo lo están cumpliendo. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. De antemano, muchas gracias a ti, a Radio Fórmula, y un saludo a todos.